Ok. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a esta call, a esta reunión. Tenemos el agrado de tener como invitados a Andy y Alfredo, a quienes ya presentaré. Esta charla se va a desarrollar en inglés y en español, ¿sí? Así que Alfredo va a hablar en español, Andy va a hacer sus aportes en inglés. Paso a presentar a la charla y a los protagonistas del día de hoy. Y antes, verificar que estemos grabando. Hoy están con nosotros Alfredo Medina y Andrew Milberg. Van a mostrarnos su experiencia modelando Notre Dame y nos contarán el camino y los desafíos que tuvieron al desarrollar este modelo de la catedral. Lo que nosotros buscamos es mostrarles cómo el BIM se aplica al patrimonio y cómo estos modelos pueden servir, en este caso también o como referencias para la reconstrucción de la catedral. Presento a los protagonistas. Tenemos a Alfredo, que es un arquitecto licenciado para los estados de Florida y Nueva York, proveedor independiente de servicios BIM, ex-manager, coordinador de proyectos, consultor, instructor, miembro de Autodesk Elite. También dio charlas y ponencias varias, entre ellas una en Autodesk University, donde mostraron justamente el desarrollo de este modelo junto con Andrew. Mientras tanto, Andrew, quien se presenta de una manera muy descontracturada, fue a la universidad, abandonó la universidad, se convirtió en albañil, formó una banda de rock, después se mudó de UK a Zimbabue, enseñó construcción, construyó libros, capacitó profesores, volvió a la universidad a la edad de los 40, se recibe, genera proyectos de distinta índole, pasa de vivir del sur de África a Dubái, donde vive hace más de 20 años, y hoy es asociado de un estudio que se llama GAG. Antes de pasar al tema que nos convoca, la idea es que Gigi nos presente brevemente a la empresa, porque esta charla se va a publicar en el canal de Alfredo, así que Gigi, te doy la palabra. Bueno, excelente. Muchas gracias, Analía. Solo para presentar a Boyansi, nosotros somos una empresa con más de 20 años de experiencia brindando servicios BIM. Somos especialistas en distintos servicios BIM, incluyendo también relevamientos con escáner láser, consultoría, modelado, arquitectura, MEP. Tratamos de ser una empresa que brinde todo tipo de servicios para cualquier necesidad, tener un amplio espectro de servicios BIM. Obviamente tenemos más de 220 arquitectos, ingenieros, etcétera, en nuestro staff de producción. Actualmente estamos ubicados con oficinas en Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos. Tenemos colaboradores también en Colombia, Venezuela, Bolivia próximamente. Así que estamos expandiendo nuestro footprint en el mundo. Y bueno, encantados de tener expertos como los invitados de hoy que nos cuenten un poco más de estos casos de estudio tan particulares. Bueno, muchas gracias, Gigi. Así que, Alfredo, te doy la palabra, te doy acceso también para que compartas pantalla y... Ok, bueno, buenas a todos. He hecho esta guía para mi charla. Primero voy a, brevemente, la línea del tiempo de la catedral. Luego tenemos el incendio, la idea, la iniciativa, la plataforma que se usó para realizar la idea, la investigación, los personajes importantes de la investigación, luego el equipo de trabajo, luego el modelo, las contribuciones y las tareas, luego algo sobre las bóvedas y las clases de Autodesk University. Y veremos un video del modelo. Entonces voy a ir brevemente en cada página porque sé que el tiempo es breve. Lo que quiero resaltar aquí es la línea del tiempo de la catedral en sí.
La catedral la construcción fue comenzada en 1163 y estuvo en constante construcción durante 182 años hasta 1345. Quiero destacar bastante esta cita que tengo aquí porque, como verán, aquí a la izquierda tengo una ilustración donde supuestamente está un sacerdote y otra persona que puede ser tal vez el arquitecto, y está dibujando unas proporciones de una bóveda con un compás gigantesco y está dibujando en el suelo. Y quiero resaltar aquí que dice que el papel ni siquiera había llegado a Europa cuando comenzaron a construir la catedral. El papel fue llegando por aquí, como en este punto, pero obviamente antes como que usaban dibujar en piel de cerdo. No existía ni el papel. Y bueno, al final de la línea del tiempo ya tenemos un software paramétrico como Revit y hacemos las mismas proporciones, pero ahora como familias paramétricas y todo eso. Debo mencionar también, en 1789 ocurre la Revolución Francesa y hay vandalismo, destrozos en la catedral. En 1831 Víctor Hugo escribe la novela del Notre Dame de París con su personaje Quasimodo y el jorobado. Y eso despierta un interés por renovar, restaurar la catedral que estaba en un gran abandono. Entonces el gobierno en 1842 le asigna la restauración a este arquitecto Viollet-le-Duc. Muy importante personaje. Y en el 2019 tenemos el incendio. Y posiblemente en el 2024 tendremos la reinauguración. Bueno, del incendio pues quiero mostrar algo brevemente. Lo voy a pasar rápido, pero quiero que lo vean. Aquí está la aguja o spire. El techo totalmente destruido. Y al final el presidente diciendo que vamos a reconstruir. Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. En el incendio se destruyó por completo toda esta estructura del techo que le llamaban el bosque por la cantidad de madera tan increíble que se usó. Se destruyó la spire o aguja. Se destruyó o se dañó esta estructura que ven aquí, que luego la vamos a ver en el modelo, de una de las torres. Y aquí hay una planta, hay una de las, muestra en rojo, bóvedas que se cayeron. Aquí en LinkedIn, una semana después del incendio, Andy puso este mensaje diciendo que estaba modelando esta iglesia de Winchester y motivado por recientes noticias internacionales, dice, hice este otro modelo básico. Entonces hizo este modelo, quiero que lo observen cómo comenzó, como un modelo básico de solo las masas principales. Y entonces yo le dije, ¿y qué tal si ponemos esto en BIM 360 y lo hacemos como un modelo colaborativo y que de pronto otros puedan participar? Entonces así se creó como un lugar para colaborar, para poder hacer el modelo. La tarea siguiente fue buscar información, recursos. Entonces, uno de los recursos más importantes
fue el trabajo de este profesor de la Universidad de Princeton que se llamaba Andrew Tallon. Él fue la persona que hizo el modelo de nube de puntos de la catedral. Pero él murió en el 2018. Y como ven acá a la derecha, 2 días después del incendio, alguien, no sé, los dueños de este sitio TrueView, o tal vez el gobierno, o tal vez la universidad, nunca sabremos, pusieron toda esta información disponible. El punto, no el modelo de puntos en sí, sino este sitio web con todas las vistas. Si yo doy clic aquí para mostrarles, tendrán una idea de cómo pudimos encontrar información. En este sitio uno puede darle clic en todos estos puntos y luego puede darle clic acá y luego ya entra a los panorámicos de la catedral. Aquí ven las máquinas para hacer la nube de puntos y uno puede moverse acá y luego ir a este otro punto y va a otro punto de vista donde se encuentra pues bastante información, con la ventaja de que uno puede, si quiere, tomar una medida. Por ejemplo, si yo voy aquí y le digo tomar medida, puedo marcar, digamos, 2 puntos de esta columna y aquí me dice que tiene 1,13 m. Entonces, no es absolutamente preciso, pero nos dio una valiosísima ayuda para poder entender y modelar esto en Revit. Entonces, este es uno de los recursos muy importantes que tuvimos. El segundo recurso fue principalmente Andy y otros colaboradores recolectar cuanta información, libros, enciclopedias, dibujos existían sobre Notre Dame y pusimos todos esos recursos aquí en mi sitio de BIM 360, que fue la primera plataforma que usamos. Todo ordenado bajo materiales de referencia. Encontramos dibujos de CAD, libros, algunos modelos de SketchUp, imágenes, etcétera, para entender planta, sección, fachada, detalles, cómo funciona, cómo era la catedral. Como les había dicho, en la línea del tiempo, otro recurso como para entender la época y todo eso es la novela de Víctor Hugo, del jorobado de Nuestra Señora de París, con su personaje el Quasimodo. Aquí está. Y aquí están estas figuras que se llaman los grotescos. Estas figuras, y como les decía, debido a este interés que se produjo la novela, pues el gobierno le encargó la restauración en el siglo XIX a este arquitecto, Viollet-le-Duc. No solamente él fue el arquitecto a cargo de la restauración, sino que para suerte nuestra, muchos años después, nos dejó este libro que se llama el Diccionario de la Arquitectura Francesa del siglo XI al XIII, donde está detallado todos los elementos habidos y por haber que uno pueda pensar acerca de la arquitectura de ese tiempo. Entonces nos dio una gran información muy detallada de cómo modelar los objetos y cuál era la proporción de las cosas. Yo aquí hice esta ilustración como en homenaje a Viollet-le-Duc, en donde se ve en una página una sección de la catedral, y proyectado de la sección se ve una de las bóvedas más raras, interesantes que encontramos, que es una bóveda que se levanta
por un lado, como se ve en la sección, para dejar entrar la luz por ese lado del edificio al interior. Y aquí se proyecta la imagen, la sombra de esa bóveda. Luego se formó un grupo de voluntarios. Aquí tenemos a todos los voluntarios, Marcel, eh, y ahora les muestro un mapa donde están cada uno de estos voluntarios. Debo aprovechar para hacer un pequeño homenaje a mi ex compañero del HHCP Arquitectos, Mark Zapia, que colaboró en nuestro proyecto y ya murió hace 2 años. Era el miembro más joven del grupo y ya murió. Bueno, este era el grupo de voluntarios, luego veremos sus contribuciones. Y en esta página quiero mostrarles cómo el nivel de, cómo llamarlo, fanatismo o gusto, amor por el Revit, que alguien en el modelo de Revit hizo un mapa de dónde se encontraban los voluntarios. Pero en lugar de coger un mapa cualquiera de Google y copiarlo y pegarlo, hicieron el mapa en Revit. O sea, este mapa, cada continente es un field region y cada etiqueta con el nombre de la persona y la ciudad es una etiqueta que se puede listar aquí en una tabla. Entonces imagínense el nivel no sé cómo llamarle a eso, de gusto por hacer las cosas en un determinado software, que hasta el mapa lo hicieron en Revit. Esta imagen la tomé de este recurso que les recomiendo, que se llama Reconstruyendo Notre Dame en Revit con Andy Milburn, del canal de The Revit Kid en YouTube. Aquí está el link en la presentación para que lo puedan ver. Muy interesante. Bueno, entonces aquí está la localización de los voluntarios. Como ven, en todos los continentes, bueno, exceptuando África, pero casi en todo el resto del mundo teníamos al menos una persona. Bueno, en esta imagen quiero mostrarles partes del modelo. Por supuesto que no voy a entrar en detalle en todo esto, pero aquí les queda la presentación para que quienes quieran estudiar más las partes de la catedral. En esta vista es el modelo, ya este es el modelo de Revit en un determinado punto, y esta vista se logró sobreponiendo tres vistas tridimensionales, cada una con una diferente caja de sección, para lograr, hacer este corte de esta forma, que se vea la planta del primer nivel parcialmente y se vea el interior, se vea cortado todo esto. Es una vista muy bonita y como verán, el modelo es muy completo y además tiene como una plataforma de localización con los edificios del entorno y todo eso, que luego lo podemos ver. Y esta gráfica también muy simpática, esto se publicó en LinkedIn. Aquí muestra como un corte mostrando las contribuciones de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, aquí están los números de los contribuyentes. Por ejemplo, Marcel se encargó de todo esto que le llaman el bosque de cerchas y la aguja. Paul Ovin, que es un famoso autor de libros, de Revit, instructor muy conocido, él se hizo cargo de estos contrafuertes, o sí, creo que ese es el nombre, los contrafuertes, todos los contrafuertes de la catedral. Mi contribución se limitó a las ventanas rosetas
que están en ambos lados de la catedral, y las bóvedas, no todas, pero sí unas de las bóvedas más difíciles. Nuestro amigo Russell de Australia se encargó de las esculturas. Luego van a ver algo sobre eso. Y Daniel hizo una de las ventanas, dos de las ventanas de esta fachada, y nos ayudó con los procesos y las plataformas de comunicación, y cómo organizar los equipos y las comunicaciones entre nosotros y el BIM 360 también. Y, y mi ex compañero Mark Zappia hizo unas ventanas redondas, estas ventanitas que no estaban hechas en ese momento todavía. Y aquí vemos en detalle las contribuciones de los voluntarios. Nuestro amigo Russell se encargó de todas las esculturas. Las esculturas él las consiguió en sitios del internet como archivos DXF. Luego insertó los DXF en familias de planting, de plantas de Revit, para poder escalarlas, para hacerlas más grandes o más pequeñas según se necesitara. Él se encargó de todo eso, y Daniel de las comunicaciones, y hizo un par de estas ventanas muy hermosas de las fachada frontal. Nuestro amigo Ryan modeló este elefante, que es parte de las figuras llamadas grotescos. Y también hizo esta figura que vemos en la imagen de la izquierda, el órgano que está en el segundo piso de la catedral. François de Francia hizo todas estas barandas, y también unas ventanas que luego la vamos a ver. Marcel se ocupó del spire y la estructura del techo. Y aquí vemos una animación que hizo François. No tengo idea cómo lo hizo, pero es estupendo. Este es un motivo que se repite bastante en la catedral. Entonces, él hizo esta animación que es muy bonita, muy interesante. Aquí está la contribución de Mark, estas ventanas. Y aquí vemos también otras ventanas que hizo François. Estos son los contrafuertes que hizo Paul Oving. Estos contrafuertes funcionan también como canal de aguas lluvias. Si ven en la parte superior del contrafuerte, por acá, en este hoyo por aquí, sale el agua que cae a esta terraza, y baja por aquí, y baja por aquí, y termina por acá. Y acá donde termina hay una cabeza de león o algo así, como las gárgolas. Entonces, muy interesante los contrafuertes. Nuestro amigo John hizo este altar de mármol que se ve allá al fondo en el centro del ábside. Yo hice los rose windows o las rosetas, y aquí esta es una imagen que publiqué en LinkedIn. Observen aquí a la derecha una figura humana para que aprecien el tamaño de estas ventanas, que el nombre ventana pues como que le queda muy pequeño, ¿no? Son enormes, son como varios pisos de un edificio. Son muy grandes. Aquí está la sur y la norte. El efecto que ven de los cristales teñidos de colores se hizo con pequeños familias de patrones, y con una rutina que cambiaba los colores con formas aleatorias, lo que se llama en inglés random, para lograr este efecto de unos 4 colores que crearan esta sensación de que hay un fondo de vitral, esa es la palabra, de vitral en las rosetas.
También yo colaboré con algunas de los tipos de bóvedas. En especial, bueno, las que he subrayado aquí en amarillo, resaltado en amarillo. Esta parte de acá, que se llama el ábside, fue la más difícil y creo que son las familias más difíciles que yo he hecho en mi vida. No solamente esto va girando aquí en 180 grados, sino que hay unas bóvedas que tienen un arco en un lado y dos arcos en el lado opuesto, y todos los triángulos deben coincidir el uno con el otro, cayendo a las columnas. Es una cosa bastante difícil de hacer. También hice estas bóvedas que van por encima de las ventanas de roseta porque son distintas a las demás. Estas bóvedas que son de 8 partes, que es esta que se ve aquí, de 8 partes. Y la bóveda aquella que les mostré en la ilustración de Violette Leduc, la bóveda que se levanta una cara para recibir la luz. Y hay otros tipos de bóvedas de 4 partes, de 6 partes, y la típica bóveda de 4 partes, que fue la que, por simplicidad, fue la que escogí para la clase de Autodesk University. Imagínense, se escogió la más sencilla, porque con las otras pues no hubiéramos alcanzado a terminar la clase. Este es el ábside visto desde abajo. Aquí ven la complejidad de lograr estas bóvedas, que todas pues lleguen a los puntos donde tienen que ir y que vayan dando la vuelta y que caigan a las columnas y a las paredes. No está perfecto, pero sí da una idea bastante buena de cómo es ese espacio. Esta es una vista como de abajo, como de cielo raso, del mismo ábside, mostrando las bóvedas de una vista inferior. Y aquí están las bóvedas que van encima de las rosetas. Son especiales porque la bóveda tiene que levantarse aquí en forma de semicírculo. Acá está la sección y la vista por debajo. Y esta es la bóveda de 8 partes que está en las torres. La vista por debajo es muy bonita. Todo esto se fue publicando en LinkedIn a medida que se iba resolviendo. Y aquí está la bóveda, aquella que se levanta de un lado. Esa bóveda aquí la ven en sección. Miren cómo se levanta un lado y deja que entre la luz por aquí, y aquí le ponen ventana. Una forma que nosotros no sabíamos. Esto lo descubrimos haciendo el modelo, no teníamos ni idea que existía, yo no tenía idea que existía ese tipo de bóveda. Aquí está la localización en planta y la localización en el modelo en 3D. Bueno, y estas son las clases en Autodesk University. Tienen a su disposición estas dos clases. La una es Descubriendo la historia con BEM, el proyecto Notre Dame, que es la clase de Andy Milburn. Aquí está el enlace, pueden ir y verla, y tiene documentos, las memorias para bajar, etc. Y la otra clase es la clase mía, que es modelado paramétrico de bóvedas para Notre Dame en Revit. Y aquí está el enlace para que la puedan ver. Bueno, y aquí estamos Andy, Paul Ovin, Philip Chan y Rina Sahai al final o al comienzo de mi clase en Las Vegas. Ellos fueron me ayudaron con los asistentes, porque esta era una clase de lo que llaman lab, como hacer cada uno las bóvedas. Bueno, y aquí hay un video que tiene Andy en YouTube
Y entonces le voy a dar clic aquí y luego yo tengo el modelo abierto por si lo queremos ver, pero yo quiero que veamos este video que hizo Andy Milburn. Esto ya era el modelo ya listo para presentarlo en Las Vegas. Es una animación hecha con Enscape. Ahí está los contrafuertes y las ventanas de rosetas. Las ventanas que hizo François. Y por ahí deben aparecer las esculturas y los grotescos. Bueno, creo que esto ahora va a entrar aquí. Otra vez. Y acá está las galerías, los corredores. Y aquí se ve una de las ventanas rosetas, no sé si es norte o sur. Miren el efecto el norte, el efecto de los vitrales que se logró, como les expliqué antes. Y allá al fondo está el órgano, allá arriba. Y aquí una vista aérea. El modelo es tan completo que tiene hasta las campanas de las torres y tiene la estructura de las torres, la estructura del techo, tiene pues una gran cantidad de detalle y tiene un modelo y hay un website que se llama el modo en que construimos, creo que sería en español The Way We Build, I think, donde se encuentra los sheets, los planos, algunos planos escogidos que Andy escogió del modelo. Mientras se hacía esto, Andy descubrió cantidades de detalles que no eran muy obvios viendo los planos que habíamos recolectados, como pequeños sorpresas o secretos que tiene el modelo, pues una vez que se pone uno a hacerlo por completo. Y como ven, también tenemos el sitio con el río y los edificios adyacentes. Aquí están las estatuas que hizo Russell. Miren la cantidad de trabajo. Bueno, yo hasta aquí termino mi parte. Le paso, por favor, la voz a Andy. Maybe a few thoughts about my approach really to this whole thing, which is I just want to encourage everybody to think of Revit and BIM as more than just a commercial tool that we use in our jobs. I've used this metaphor that I call the BIM pencil for some years now. And, the pencil is an everyday object that we use to think with, really. We can use it for all kinds of things, and it's an extension of our brain. And I like to think of Revit in a similar way to a pencil. It's something I can pick up, and if anything I'm working on, you saw earlier Alfredo showing you the map that Daniel made in Revit. So
not to feel not to feel hemmed in or to look at Revit in a narrow way that we have to do it this way because all the protocols say you do this, you do that, you do that. Okay, that's fine in your work context, but for me, Revit has been something, a different way of drawing, a different way of modeling, a different way of thinking. There are many tools that architects have used, different media that architects have used over the centuries, maybe watercolor, maybe plaster models or cardboard models or charcoal or photography, whatever. So I put Revit in that kind of, alongside all that, that it's another tool that you can use, and you don't have to just stick to using it for your job. Yeah, architects have used these other tools, as I say, for hundreds of years, and sometimes as they've used them just for fun or to expand their horizons. Think of professional development, you know. So it might be looking at a historic building like Notre Dame. That might be what you're interested in, or you might just have flights of fancy. There are architects who have in the past. You can think of I don't know if you know Boulez or Piranesi or even Le Corbusier, who just they use their tools, whether it's a pencil or modeling or whatever, to just dream up things that are in their mind. So there are all kinds of things we can do with tools, whether it's a pencil or it's Revit. And, you know, don't feel hemmed in. My approach has always been to say, I love Revit, it's my companion. I got into the idea of BIM quite early on. I'm old enough to have gone from working on the drawing board, 2D CAD, to BIM. I've spent at least a decade with each of these, more like 15 years each, really, I would say, approaches. But I've never felt it's something I only do in the office. I've always treated those tools as things that it goes beyond that. It goes to my interest, into my passion. So I'm particularly interested in old buildings and in the way that buildings express the culture that they were built in and so on. So all I'm saying is encouraging people to take a broader view of what Revit is for. And what I found is by doing that, it feeds back into your work. Okay. If you think in a less narrow channeled way about it, it has benefits both way around. Just as in the old days, architects would use a pencil for their work, but they would also use a pencil outside their work. They might just draw portraits of people or whatever, but it's a two-way benefit thing. So I think that would be my main point to try and get across is try to be open-minded about these tools. There's a tendency to think of BIM as a specialization, and we all have to follow these rules and stuff like that. Well, yes, in some contexts, it is important to follow rules, but you know, we also have to be creative. And it's not, for me, it's good that these things cross. I don't have barriers in my life. It goes. There are connections between the paintings I do and the BIM work I do and so on. I think that's the main point I would try to get across. If that makes sense. Yes, of course.
Alfredo, Sí. ¿algún pensamiento final antes de la ronda de preguntas? Bueno, estaba un poco preocupado porque no sabía si se me había cortado la comunicación otra vez, pero aquí en comunicaciones de WhatsApp con Lucrecia me dice que sí, que se vio todo. Así Así que es. bueno, descanso porque dije, oh no, otra vez se cortó y no pude mostrar. Em, bueno, algo que no mencioné es, y que es otro recurso para todos ustedes y la gente que nos vea en YouTube, es el website. Este website, The Way We Build, lo hizo nuestro amigo, compañero de Francia. Él organizó el website y aquí pueden ver ustedes en la parte donde dice Notre Dame, pueden encontrar un modelo de Navisworks y también hay un modelo de Enscape, pero yo no pude abrir el modelo de Enscape, pero sí pude abrir el de Navisworks. Entonces, si alguien quiere navegar virtualmente por el modelo, pues pueden bajar este modelo de Navisworks. Y aquí hay un enlace para algunos planos seleccionados del modelo. Son muy bonitos. Hay 14 páginas que Andy ha seleccionado. Aquí está cómo él utilizó la información de la nube de puntos o lo que había disponible para establecer la estructura de ejes, que fue algo difícil. Aquí está esa axonometría con 3 vistas cortadas. Está las plantas, cada una mostrando como cortadas, mostrando cada nivel. El nivel superior. Está la bóveda esa que se levanta para dejar entrar la luz. Está este plano como de ceiling plan, de cielo raso, mostrando todas las bóvedas. Y están las fachadas, muy lindas las fachadas de Notre Dame, completas. Y los cortes. Y, las ventanas, las ventanas pequeñas y las grandes. Entonces, este es otro recurso que ustedes tienen para explorar Notre Dame. Palabras finales que yo quiero decir es que para mí es un honor que Andy nos acompañe hoy y quiero aprovechar aquí delante de todos que gracias a Andy me ha hecho aprender y apreciar toda la arquitectura en general, sin importar el tiempo ni lugar. Nosotros, nuestra generación, fuimos educados mucho en una sola parte de la historia de la arquitectura, principalmente la arquitectura moderna. Y nos parecía que lo demás era algo que debíamos ignorar y respetar, que la decoración y que los detalles arquitectónicos, que eso no, que teníamos que hacer solo planos limpios, como le llaman, arquitectura moderna, no. En realidad la arquitectura es un todo continuo en el tiempo y es, como dice Andy, es un testigo de nuestra existencia como especie. Entonces, eso de estudiar solamente la arquitectura moderna y solamente un cierto lenguaje es una visión muy, muy estrecha de la arquitectura. La arquitectura hay que apreciarla en en todo el tiempo y en cualquier cultura. Eso es lo que quería decir. Ahora sí pasemos a algunas preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Ya que estamos agradeciendo, yo agradezco también a las gestiones de Lucre Real, que sé que tienen una amistad estrecha y a ustedes que muy generosamente, ya se los dije también en privado, muy generosamente accedieron a participar y mostrarnos su experiencia. Así que bueno, dicho eso, quiero abrir, así no sé si hay alguna pregunta para Alfredo, para Andy. Si quieren abrir micrófono. Adelante, Mariana. ¿La pregunta la hago en español o en inglés? Si querés en inglés y ambos podrán responder. Okay.
Hi. Good morning, good afternoon. No, good morning, sorry. Um, I had a question related to, well, I have two questions actually. One of the questions is related to the Revit model itself. If it, besides all the modeling itself of the cathedral, I was wondering if inside each component it hosts information such as any material or any other information that could make like that element like more substantial in terms of a BIM talk. Andy, you want to respond? Yeah, well, there is, I mean, some of the families are parametric, and obviously there is material information in there. It was the intention and the hope to embed some more historical information in some of the families, but to be honest, we didn't get very far with that. And I mean, we could easily have gone on for another year or 2 years working on it. So that, in a way, that's one of my regrets. In that website that Alfredo was showing you there are 5 or 6 different projects, buildings. If you go and look there, you'll see there's some work by Le Corbusier and there's Bank of England and so on. In all that work, my intention has always been to put more of the to try and see how we can use the information side of BIM in this kind of historical work, and to make more of that. But it's at the moment not as well developed as I might have hoped. We actually had 1 or 2 people volunteer to work on that aspect, and then it's not easy. They never actually got very far with it. So I don't know. It's something to come back to really. But I think it's a very, very good and important point. It's an area. I mean, you could volunteer to do that if you wanted. Yes, because actually, I think like the biggest work, which is like having the complete model of one certain point on time of the cathedral before the accident. It's really, really, really important. And then like adding more information related to like restoration reports depending on the area, or the material that was, I don't know, depending of the historic part where it was restored or not, if it's original or not. That's information that it maybe could be added later, but like the great effort that you all did, it's I think it's the most hard part, and it's already been done. Like the rest, it's just information that could make that model richer than it's now. I mean, where the information like that is at the moment, there's quite a lot of that on the sheets. It's not integrated into the families in the same way, but there's quite a lot added to the sheets in terms of historical links and context and so on. So I think the challenge would be how to then embed that and so on. But in a way that also, the other challenge of that is how you then make that accessible
to other people. And this model, there is a model that I don't know how far they got. I mean, Autodesk had a model made, so I honestly don't know how much the official Revit model was used in the construction or not. I know I've seen it, I've seen versions of it, but it's unclear how far that went and whether the actual contractors, to what extent they used that for their work. And we never had access to all that stuff, or even to what has been built and what's not being built and so on. We tried to approach Autodesk about that, but their message back was, "Oh, this is all very confidential," and so. It was purely an independent effort, but I do think it's a very interesting point how you integrate that information side. As I say, at the moment, the way I've approached it is to put a lot of stuff on the sheets relating to, I think all of us that were involved in these projects learned a huge amount just by the research we did and so on, the reading round. Yeah. So to get some of that information onto the sheets is the fastest way at the moment to get it accessible, and then to make those sheets downloadable as PDF. So we settled in the end on the 3 formats, that you have the Enscape format, so you've got a more of a sort of photo, you can walk around the building, fly around the building. Then there's a Navisworks, which means if you want to pull it into Revit, you can pull, the Navisworks will come into Revit if you want to do that kind of stuff and do some of your own explorations with Revit. And then there are the sheets, which will is a way of communicating really to anybody, whether they are, even if they have nothing to do with Revit. Anybody who's interested in Notre Dame can go to those sheets, and it's sharing the learning really that as a team, the learning that went on there about the history, and again what Alfredo was talking about, the Viollet-le-Duc and Victor Hugo and all those historical personalities who come into the picture at different points. Mm-hmm. Is there? Do we have more questions? Dario. Yes. First of all, thank you both. It's a pleasure to listen to you and to understand everything that you did and what you're doing for this for everything, for the BIM industry. Of course, I have only one question. Looking forward, let's say 2024 or 2025, do you have the idea to make another scan after the reconstruction of the cathedral and to compare that new point cloud with the models that you create to perform like an as-built model? We don't have access, as I said, we don't have access to any of that as-built information, or there was only that old point cloud, mm-hmm. which was made publicly available. We tried to get access to a more recent point cloud, but it never got anywhere, and so on. So yeah. It's possible that it'll revive, that model will revive in some way, but yeah. To be honest, I've got probably at least 20 different projects of different buildings by different architects, from Mies van der Rohe to you name it, really. That first priority would be to try and get more of those up onto that website and accessible. Pass on some of these work and ideas before it's too late.
I would say that this depends on the French government, since they are the authority in charge of the reconstruction. If they commission a point cloud and make it accessible for other people to use it, then we could do what you suggested. Otherwise, we can't. Let's hope the government gives you the new point clouds. It can be really. Yeah. Okay. Do we have other questions? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces nuevamente, thank you Alfredo, thank you Andy, thank you Lucre por las gestiones. Muchas gracias a todos por participar. Great talk. Sí, muchas Thank you gracias. very much. Muchas gracias a Lucrecia por conectarnos con su empresa, y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Espero que esto cause algo como de inspiración de cosas que se pueden hacer con Revit, y también, como dije, un amor por la arquitectura en todas partes y en todos los tiempos. No solo así chiquito, sino toda la arquitectura. Gracias, Alfredo, por permitirnos esto. And thank you, Andy, for your presentation. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Thank you guys. Thank Bye. you. Bye bye. Thank you.